Esto reiteramos a raíz también de lo que ha señalado el presidente de la República. Estamos entonces, reiteramos, señor director, porque el despliegue periodístico de TV Perú Noticias es amplio, ¿no? Estamos en la Municipalidad Metropolitana de Lima porque ya se lleva a cabo la sesión del Consejo Edil para evaluar si es viable o no la renegociación de los peajes. Pero estamos también desde Puente Piedra, recordarán ustedes, hace unos meses, tamaña protesta que llevó incluso a el cese del cobro del peaje en esa localidad. Fíjense la presencia policial en Puente Piedra, pero también en Lurín. Carla Mendoza nos acaba de reportar la situación. Uno no puede escapar del Lurín como era antes si es que no pagas peaje. Claro, antes porque se podía utilizar la carretera antigua, ¿no? Y las pistas alternas. No tenías por qué pagar un peaje, no tenía sentido. El peaje lo que hace es justamente financiar las obras o, en fin, las mejoras, el mantenimiento de la principal vía, vale decir, en este caso, la carretera Panamericana Sur. Estamos entonces donde está ocurriendo la noticia y aquí en estudios vamos a analizar el asunto. Lógicamente, ante cualquier eventualidad, nuestro invitado lo va a comprender. Giovanni Rocío está con nosotros, él es especialista en gestión pública y municipal. Bienvenido, Giovanni. Gracias por estar aquí. Un placer. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Esto decía Yosa Vivado a raíz de lo que ha dicho Martín Vizcarra, el presidente de la República. Fíjense, amigos televidentes, porque hace un año le preguntaron al jefe de Estado, ya se hablaba de esta situación, y le preguntaron, ¿qué pasa con los peajes? Y él dijo, hay que respetar, es una competencia municipal. De existir alguna irregularidad, bueno, ese es otro cantar. Hoy en día, Giovanni, existen varios elementos, ¿no?, de convicción para señalar que hubo corrupción en medio de los contratos. Pero por supuesto, ante todo agradezco tu invitación y celebro las palabras del presidente de todos los peruanos, que es el encargado de defendernos ante estas injusticias, ante estos tratos hechos por debajo de la mesa, que sin duda alguna están en contra del ciudadano de a pie. Son 4 años en el que el peaje ha subido un 96% en el costo que realmente es lo que tienen que pagar. Pagaban 3 soles, hoy pagan 5 soles 70. Son 4 años que yo no sé si tu sueldo ha subido en ese porcentaje. Ni 96%, eso, ni la inflación. Entonces, ni eso, ni la inflación, y un sinnúmero de acápites económicos que deberían verse, y lamentablemente la prensa, y en eso sí quiero ser sumamente claro en señalar, algunos diarios, ¿no? Por ejemplo, nos decían, Estado peruano enfrenta demandas del CIADI por unos 3.000 millones de dólares. ¿Sabe cuánto ha pagado el Estado peruano? ¿Sabe cuánto ha pagado el Estado peruano? En 25 años que nosotros pertenecemos al CIADI, 43 millones de dólares en 17 casos. Es lo que ha perdido en demandas. Más es lo que hemos ganado. Acá hablan de miles de millones que vamos a perder y nos inventan un gran fantasma que va a venir y va a intervenir el Perú. Eso es absolutamente falso. ¿Eso es para qué? ¿Para atemorizar a los peruanos? Correcto. Entonces, hay como yo llamo, hay una línea del tiempo que existió cronológicamente al momento de la revocatoria. El 9 de enero del 2013, en la notaría Roxana Reyes Tello, se firma el contrato con Rutas de Lima con Odebrecht. El 9 de enero del 2013. El 13 de febrero del 2013 se firma con OAS la adenda 1 que le daba 10 años más y anulaba el Metropolitano, que también nos ha llevado a un sinnúmero de demandas, la continuación del Metropolitano. Esto en la gestión de Villarán, hay que Estoy hablando del 9 de enero de 2013, 13 de febrero de 2013, y el 17 de marzo era la época de la revocatoria. Era la época de la revocatoria. Hay una relación entre uno y otro. Un mes. Entonces, esto ha quedado sumamente claro, y que no vengan las empresas a decir que no conocían, porque las dos empresas, tanto Brookfield como Vinci, cuando compraron, los gerentes generales y dueños de las empresas no es que estaban en proceso de investigación, estaban condenados y presos ya en Brasil en el año 2016. Solamente por citar un caso, en el caso Orellana se ha hecho que el periodo de sospecha sea de 10 años hacia atrás. 438 inmuebles que fueron comprados dentro de ese clan y dentro de esa obra maléfica, 10 años para atrás, los 438 inmuebles han sido incautados. Se entiende. Entonces, en el caso de Brasil, ¿por qué no? Hay que ir para atrás. Es más, ya había el escándalo y ya se sabía lo que estaba ocurriendo. Pero vamos a analizar más el fondo y la forma para no perdernos. En principio, porque claro, es muy popular decir el peaje es muy caro. Es facilísimo. Yo creo que si así estuviera 4 soles,
el que paga diría... Sí, es muy caro. Es verdad, claro, es muy caro, siempre va a ser así, ¿no? Correcto. Y en muchos casos ha sido utilizado por demagogia. Entonces hay que analizar más bien el contrato, hay que analizar el contrato y cuánto es lo que obtiene. Hoy en el Consejo Edil se menciona la cifra, 30 millones de soles al mes se recaban por los peajes. Entonces hay que hacer una proyección... En pistas que ya existían. Así es. Porque y si se hace mantenimiento nada, se han construido, multiplicas por 12, antes multiplicábamos por 30 años, ahora multiplicamos por 40. Entonces hay muchos puntos, Giovanni, para analizar. Vamos a hacer un poquito más didáctica. Yo te pediría que seamos sumamente escuetos y que nos vayamos al contrato, a los dos contratos, y que leas tú la cláusula 14.1 de la manera más rápida, porque ese documento no existe. Ese es un punto muy relevante porque, amigos televidentes... Y eso declararía la nulidad del contrato. Pero quiero decir algo más, porque acá en todo momento se hablan de Alciadi. Por favor, entren al Google, entren al CIADI. Brasil no es parte del CIADI. O sea, las empresas brasileñas no pueden ir al CIADI. Y nosotros tampoco, en este caso porque son empresas brasileñas. Claro, correcto, nosotros tenemos que ir a otros. Pero esta Cámara de Washington, por ejemplo, la que está viendo el caso de Puente Piedra, claro, ¿hay habido otros casos ahí? Nosotros no, es el primer caso que de manera internacional y de manera arbitral tenemos, pero curiosamente hasta ahora no se instala porque en este tribunal arbitral, y se lo pueden preguntar al doctor Elliot Abrams, es un doctor que tiene su estudio en Washington, señala claramente que ellos tienen una cláusula de presunción, no te estoy hablando que tenga que haber una tendencia de los contratos de examinar si existió o no existió corrupción. Entonces, si existió corrupción, cabe la posibilidad que esto se caiga simplemente con una excepción. A ver, entonces vamos a desterrar algunos mitos. Otro de los mitos se señala que el contrato tiene que tener una ley anticorrupción. Eso es falso, ¿no? No se necesita una ley, digamos, una cláusula anticorrupción en un contrato para poder luego demandar. Lo que ocurre es que muchas de las cosas que a nosotros se nos han venido diciendo y se nos ha venido haciendo es para que estos peajes y vean dónde tienen intereses en otros lados de los peajes. O sea, ya me quiero ir un poco más ahí al norte. El peaje de Pasamayo, ¿de quién crees de propiedades? Es de propiedad de Graña y Montero. O sea, y al final ellos dicen, cuidado, hay que ponerle cláusulas de corrupción, cuidado. ¿Y quiénes son los técnicos, los especialistas? ¿Cuáles son los estudios que los respaldan? ¿Cuáles son los seminarios, los cursos, los arbitrajes internacionales que ellos han podido llevar? O dónde han hecho sus prácticas, en qué estudios de abogados en el exterior han estado. Lamentablemente se dice de una manera muy fácil, ponen a congresistas a hablar, ponen a veces a ex viceministros de justicia que ni siquiera han llegado a ser magísteres. Entonces, eso es lo que yo de cierta forma reclamo y vengo señalando, no hoy, sino del 2012. Perfecto. Entonces lo decía Adi, hay que dejar en claro, ¿no? Hay que desmitificar el asunto. 43 millones, el MEF ha sido sumamente claro. Claro, se ha perdido eso, no se ha perdido lo que se señala. Ahora, el Estado... Más de lo que hemos ganado. Más de lo que se ha ganado, perfecto. Entonces eso quiere decir que, primero que el Estado puede demandar, en este caso es factible demandar. Absolutamente, absolutamente, porque las inversiones no se ha hecho. Yo invito... O sea, no se ha cumplido el contrato, pero invito que el las contrato cámaras... como está estipulado, Giovanni, digamos... ventajoso para los intereses de los limeños? En lo absoluto, el contrato es nefasto, ¿no? Sin embargo, hay hablo de los plazos, hablo del contrato. Sí. El contrato es nefasto porque las inversiones hasta el momento no se han realizado. El derbi está votado. Si tú vas a la Malá, si se cumpliera, mi punto es si se cumpliera, porque aparentemente Ruta de Lima se le prometió hacer 20 obras, 30 obras. La utilidad, no soy economista, soy abogado, pero por lo que he podido conversar con gente que trabaja y es parte de la infraestructura de mi empresa, de mi estudio, dicen que es más o menos una utilidad de 1.700%. O sea, esa es la utilidad es de lo que podría ponerse. No existe en el mundo un contrato que te dé esa utilidad. Ya con los 30, absolutamente con los 40 nada. años. Sí, absolutamente nada. Entonces, mira, te invito a que leas, porque ahí está la solución. Y además se perdieron ingresos importantes en EMAPE, ¿no? Porque EMAPE tenía de alguna manera vendimos las joyas de la abuela, ¿no? Vendimos las joyas de la abuela. La Municipalidad de Lima de por sí es pobre, tiene 2/3 para 11 millones de limeños, mientras que Bogotá tiene solamente 8, pero tiene 9 veces más de presupuesto que lo que tiene Lima. Ahí hay que hacer una redistribución también del gasto. Y antes tenía este flujo de caja importante que era... Y antes teníamos EMAPE, que ahora ya no existe. Correcto. ¿No? Vamos a volver al punto del contrato, porque es muy interesante lo que nos dice Giovanni Rocío hoy. En el contrato, en los contratos, tanto por Rutas de Lima
como por línea amarilla, vía Parque Rímac, cuando estuvo en la gestión Susana Villarán. Hay un punto, el 14.1, en el caso de línea amarilla, que dice lo siguiente, y esto es muy relevante para los intereses, porque solamente con esta cláusula no podemos ganar un eventual demanda. Hoy nos dice, el concesionario no podrá transferir su derecho a la concesión o ceder su posición contractual a cualquier persona jurídica y o natural nacional o extranjera, incluyendo empresas afiliadas, matriz, subsidiaria o vinculada, salvo mediante autorización previa del concedente. La pregunta es, y aquí aparece, ¿no? Emerge. Lo ha pedido el MEF, lo ha pedido Contraloría, lo ha pedido la Fiscalía y a nadie le han entregado. ¿Y a Luis Castañeda Locio? No, Luis Castañeda Locio era el que tenía que entregar ese documento. No lo ha entregado, pero ¿lo habrá concedido? ¿Lo habrá permitido? Según los 4 años, y si tú revisas todas las agendas que ha tenido el Consejo, y no ha existido ninguna ordenanza que apruebe eso. No existe. No existe. Y tampoco ha salido, entonces, con este punto tampoco ha salido ninguna resolución de alcaldía que podría ser de una manera beligerante, tampoco ha existido, pero tampoco ha dicho no lo he hecho. O sea, ha dicho, ha jugado a la incertidumbre. Muy ambiguo, muy y cuando ambiguo. lo citan y la gente no pone los puntos sobre las IES, que es lo Perfecto. necesario que establecer, ¿no? Odebrecht en el concesionario de rutas de Lima tenía 75%. Y vendió el 57%. Vendió el 57% porque la parte técnica está en sus manos y no puede salirse así fácilmente. Correcto. OAS tenía el 90% en línea amarilla y vendió el 90%. A Vinci. Supuestamente a Vinci Highways, ¿no? Que es una empresa francesa. Y coincido con esa frase cuando tú dices supuestamente, porque si uno ve los movimientos en la bolsa de Vinci, no hay ese desembolso de dinero grueso que debió haberse hecho para pagar. Pero si tú entras, ¿sabes a quién le compró OAS? Perdón, ¿a quién le compró Vinci? ¿Quién le compró a a una subsidiaria de OAS. Le compró a una subsidiaria de OAS. O sea, ¿y quién tenía la titularidad? Hicieron un triunvirato para supuestamente limpiar. Pero es tan nefasto esto que tú simplemente entras al Google y sacas el nombre, supuestamente cuál es la empresa que sirvió de intermediario. Correcto. Y dice que el mayor aportante de esta empresa al 99.99 es OAS. Ahora, eso en su momento fue público. ¿Por qué la autoridad municipal no automáticamente cesó? ¿Por qué no suspendió el contrato? Bueno, eso ya es una investigación del Congreso. El Congreso en el año 2014 emite dentro del primer informe de la bajada que hace el congresista Wari, si no mal recuerdo, establece que habían un sinnúmero de problemas. Sin embargo, lo único que ha hecho la municipalidad es seguir alargando y generarle todas estas bombas que hoy lamentablemente explotan en un correcto alcalde como el doctor Muñoz. Yo espero que hoy el doctor Muñoz se vaya por lo que él es un jurista puro y establezca realmente lo que las normas señalan. Tenemos absolutamente todas las de ganar. Y eso es lo que debemos hacer, suspender ambos contratos de peajes. En su defecto, lo que tiene que hacerse es que el procurador el día de hoy pida al fiscal Juárez Atoche para que a su vez pida al juez la suspensión del contrato mientras esto se analiza judicialmente. Ahora, legalmente, esto es posible porque está clarísima la jugada, ¿no? Disculpen el término, de las empresas vinculadas en corrupción, Odebrecht y OAS, con las concesionarias, la jugada de vender para que después en una eventual demanda no tengan que pagar por una reparación civil y vender sus intereses. Eso creo que está clarísimo, porque ya el escándalo había estallado. Ahora, mi pregunta es, por ejemplo, si hoy se suspende el contrato, Vinci Highways se perjudicaría, Brookfield se perjudicaría. ¿Esto es legal? Existe no 1, ni 10, ni 100, sino miles de actos que sirven como jurisprudencia dentro de nuestra legislación, que establece que cuando tú has contratado con una persona, la cual tiene brillos de corrupción, y no me van a decir que el momento en que contrató tanto Brookfield como Vinci y tenían a los dos presidentes directorios, dueños de las empresas, presos, ellos podían decirle que estas concesiones eran 100% legales. Correcto. ¿Por qué no pidieron opinión a la Contraloría? ¿Por qué no pidieron opinión al MEF? Ellos simplemente, porque es más, ni siquiera cumplieron con pedirle opinión a la Municipalidad de Lima. Y si se la pidieron, no pasó por el Consejo, pero y tampoco hay decreto de alcaldía, y esto sí lo requería el contrato. ¿Quiénes fueron los abogados
que pidieron. Entonces, así es, no debieron hay ver el trampa, contrato. no Eso hay sí está trampa. clarísimo. Debieron ver el contrato antes claro. de Pero firmarlo. por supuesto, o sea, ¿crees que tú vas a hacer una inversión tan millonaria no leyendo los contratos? Así es. No, por más extensos que Que sean además y sus anexos. termina siendo tu contrato. Obviamente, porque tú le estás al final comprando tú a alguien te que contrató sobrepones. con el Estado Claro, peruano. tú te sobrepones en este contrato. Por eso yo discrepo cuando se señala de que, cuidado, ¿Qué estas pasa con empresas ellos? vamos a ahuyentar a la inversión. En todo lo caso- absoluto, no ha pasado nada. En todo caso, tendrán que arreglarse entre ellos. Ah, sí, claro. en el supuesto, imagino. Eso es un problema de terceros, de terceros, no es un problema que en lo absoluto tenga que ver Correcto. el Estado. Giovanni, acompáñanos para poder entender ya los Por casos favor, sí. puntuales. Señor director, vemos qué le parece a pantalla completa lo que está pasando primero en Puente Piedra, para que nuestro invitado nos comente qué está ocurriendo. Hace unos meses estalló una protesta porque señalaban los vecinos que era injusto el cobro del peaje en ese lugar. Bueno, esto ya está de alguna manera, no sé si decirlo, judicializado. ¿En qué situación está esta demanda? Y digamos, ¿cuáles son los argumentos de, en este caso, el demandante? Lo que ocurre en este caso puntual, ¿no? que se señala claramente, lo que ha tenido que hacer Odebrecht, claro, de la mano con Brookfield, que es la propietaria, nos han llevado a una cámara de disputas en Nueva York. Ya. A una cámara de disputas en Nueva York, supuestamente demandando que la afectación son de 1.270 millones de dólares al momento por no haber puesto la caseta. Pero sin embargo, La de Puente Piedra, en su momento. Sin embargo, lo que dicen es que si nosotros le reconocemos en el plazo de 30 años 140 millones de soles, ellos retiran la conciliación. Ah, Sin mira, embargo, qué a mí me interesante. encantaría que el Estado se tome el tiempo y vaya y busque a un abogado como Elliot Abrams, ¿no? Y tomen nota, ¿no? Tomen nota que tiene su estudio en Washington, va a decir de que la sola posición de que haya existido corrupción en estos contratos no hace competente al fuero jurisdiccional donde nos están tratando de llevar. Entonces hay que informarnos, hay que saber y hay que decir las cosas tal como son. O sea, no son empresas que puedan demandar estos contratos. Primero van a tener que empezar en las vías jurisdiccional nacional. ¿Tú crees que algún juez se va a atrever a decir que estos contratos, a la luz de todos los hechos, son legales? No lo creo. Entonces, con ese fallo en contra, se van a ir a los fueros internacionales o van a aplicar las cláusulas de arbitraje que están en ambos contratos, ¿no? Lo que sí me sigue sorprendiendo es que el Estado peruano no demande. ¿Por qué no ha demandado tanto tiempo que ya se sabe de los actos de corrupción? Claro, ahora ustedes dirán, la situación ha cambiado, ya tenemos las deslaciones, ¿no? De hecho, la situación del gerente de inversiones, se me escapa el nombre en este momento, no sé si podrías ayudarme. Arzubialde. Arzubialde. Sí. Arzubialde prácticamente ya Es un colaborador eficaz y que ya está purgando prisión, ¿no? ya está, claro, ya tiene ya Sí. una sentencia. Entonces, Sí, correcto. ¿Con esto es suficiente, digamos, elementos suficientes para que el Estado peruano demande? Me sigo preguntando por qué el Estado peruano no demande. Por ejemplo, ya en Puente Piedra se había señalado que no se estaba cumpliendo el contrato. Por el contrario, Al margen de la protesta. a nosotros ya nos demandaron. Yo lo sé. Entonces a nosotros ya nos demandaron. Entonces lo que Pero ¿por qué, por ejemplo, no se demandó por el derbi? Por poner un ejemplo. ¿Por qué no se demandó por el Levy? ¿Por qué no se demandó por la Malasque, que son 43 kilómetros? ¿Por qué no se demanda en estos momentos por un sinnúmero de vías que eran parte de obligación del contrato, que la Contraloría el año pasado le envía al doctor Castañeda Locio, y ahí están los cargos, y le dice qué es lo que debió haberse ejecutado y debieron estar muchas de las obras para el 2017 y 2018, que eran parte de los Panamericanos, que no van a llegar y que ni siquiera se han iniciado. La Ramiro Piralet se ha quedado un 95% de expropiación, no se ha puesto ni un solo ladrillo, no se ha iniciado la obra. Entonces todas estas obras que eran parte del contrato y que tenían que ejecutarse, muy por el contrario, lo único que han hecho es perjudicarnos en el sistema vial, porque se han dejado a medias. Y también en la exposición a la propiedad, porque en algunos casos, como lo puede ver todo el mundo en la Panamericana Sur, simplemente han quitado, han roto los ladrillos y han dejado ahí abandonado el tema, ¿no? Bueno, la situación ha cambiado y ahora obviamente lo que se está evaluando y en este momento se está informando en el Consejo Edil, entiendo yo que están bien asesorados, el alcalde Jorge Muñoz y los regidores evaluarán si es viable o no es viable, ¿no? Ese ya es el siguiente paso. Sí,
Correcto, ese es el siguiente paso. Sin embargo, no nos olvidemos que así como se pidieron 36 meses de prisión suspensiva, suspendida de privacidad de libertad para la señora Villarán y le dieron 18, el fiscal, ¿no? El correcto fiscal Juárez Azoche también puede pedir legalmente la suspensión del contrato hasta que haya un fallo sobre esto. Esto sí nos hace totalmente inmune a cualquier posibilidad de demanda, porque no es la municipalidad quien está cortando abruptamente el tema, por el contrario, es un ente independiente como es el Poder Judicial quien está diciendo, un momentito, mientras hayan estos brillos de corrupción en estos contratos se suspenden y pasan a la administración directa, a lo que ya tenemos. No necesitamos crear un centro especialista ni nada. Nosotros hoy por hoy todavía tenemos EMAPE y EMAPE aún sigue funcionando y aún sigue teniendo oficinas y aún se puede encargar de esto inmediatamente. El perjuicio es millonario para los peruanos, no diría los limeños, porque todos usamos los peajes. Sí, claro, todos pasamos por los peajes. ¿Cuál es el caso, para ir finalizando? El caso de Lurín, que es otro de nuestros equipos está ahí, precisamente. ¿Qué pasa en Lurín? Mira, yo aplaudo realmente la actitud del alcalde Martí Corena. El alcalde Martí Corena ha ido y ha tocado las puertas de donde ha podido, porque han vuelto a su ciudad mediterránea. O sea, hoy para salir de Lurín, incluso para que algunas personas puedan llevar a sus hijos al colegio, para que puedas ir, el veraneante de Lurín pueda ir a la playa de San Pedro, tiene que pagar 11 soles. ¿Por cruzar el puente? Solamente por cruzar el puente. O sea, tenemos el peaje por kilómetro cuadrado o por metros cuadrados más caros de todo el mundo. Eso no se paga el Flyaway, son 25 centavos de dólar en Estados Unidos. Y así hay miles y miles de ejemplos. Los peajes se hacen cada 100 kilómetros. Acá tenemos una barbaridad de peajes en un distrito tan pequeño. En cuestión de extensión tenemos 6 casetas de peaje de ida y vuelta, o sea, 12 en total, que han hecho que a Lurín, y el único puente que podía servir para salir, simplemente se lo han volado. Y eso lo han hecho recientemente, ¿no? Sí, el año pasado. El año pasado. Sí, correcto. O sea, ya sabiendo todo lo que ha pasado. Ahora, la pregunta es, nuevamente, ¿quién nos defiende? Es decir, ese tipo de despropósitos se hacen porque alguien lo... Yo entiendo que la Municipalidad de Lima tiene que estar al tanto de lo que hacen las concesionarias, ¿o no? Cuando en el año 2012 yo establecí, y recuerdo en un programa dominical, de que lo que se estaba renegociando en el contrato de Línea María era sumamente desventajoso para Lima, dije, qué bueno, ahora saldrán. Después, en las últimas semanas he tenido llamadas de congresistas, de un sinnúmero de personas que de cierta forma se han preocupado por el tema, pero yo confío realmente que hoy el doctor Muñoz va a establecer una posición jurídicamente clara en función de estos peajes. Es lo que necesitamos. Correcto. O sea, necesitamos reivindicarnos como sociedad. O sea, no simplemente venir, hicieron lo que quisieron con nosotros y dejarnos hacer que hagan lo que quieran. No, acá tenemos que reivindicarnos nosotros primero como sociedad. Respetando la estabilidad jurídica, y cuidado, y el si derecho nosotros hacemos el cálculo entre lo que ellos han gastado y lo que ya han cobrado, o sea, ellos salen al debe. Bueno, ellos dicen 2.000 millones de dólares. ¿Dónde están? Dime dónde están. O sea, que alguien me diga dónde está esa inversión. En poner las pistas, en poner nuevas casetas, en sueldos. ¿En dónde están? Cuando estalló, y con esto finalizamos, lamentablemente el tiempo nos gana y tenemos todavía la información de lo que está ocurriendo en el Consejo Edil. Cuando estalló, básicamente lo de Puente Piedra fue muy fuerte, automáticamente se le preguntó al alcalde en ese momento, que normalmente no respondía, ¿hasta cuánto pueden llegar los peajes? Los peajes iniciaron con... claro. 3 soles más o menos. Sí, si tú lees el contrato de la cláusula 11, es sumamente... nosotros podemos llegar a pagar un peaje de 39 soles 50 dentro de algunos años. No te estoy hablando del final de la concesión. Según el contrato. Sí, claro, según la fórmula económica, matemática que ellos han establecido. Por eso es... O sea, ahorita está 5 soles 70 más o menos. Sí, correcto. Entonces, esa es la fórmula geométrica para cómo va a poder esto irse elevando. Pero lo más preocupante es que ellos dicen que, poniéndose de acuerdo con la municipalidad, pueden poner cuantas casetas de peaje se les ocurra. Así de claro está. Eso dice en ambos contratos, ¿no? Qué terrible. Bueno, en fin, lo importante, como señala Giovanni Rocío, nuestro invitado hoy, es que el alcalde Jorge Muñoz y el presidente Martín Vizcarra han tomado cuenta de esto, de esta situación que tiene que definitivamente ambas personas decentes, ¿no? Correctas,
y que yo creo que van a afrontar y van a llamar al grupo de profesionales más idóneos para que esto de una vez se dilucide y les devuelva la integridad social a los peruanos, a los limeños, que no veamos que vienen empresas abusivas simplemente a dañarnos y que lamentablemente ya han tenido un gran usufructo. Guarda, ¿no? Ya, claro, que pare la mano. Y este no es un mensaje nacionalista. Creo que cualquier persona en el Perú y en el mundo diría lo mismo. Yo siempre he defendido las asociaciones público-privadas. Creo que son... Y la inversión también, ¿por qué no? Claro, sí, y es verdad, y me pueden criticar, y mis amigos que me conocen, soy una persona de derecha, quizás hasta de ultraderecha, eso lo pueden señalar, o sea, siempre voy a defender la inversión privada, o sea, por ese lado va nuestra línea, pero va por la línea de lo correcto, ¿no? Por la línea de tener que ganar, de tener que ganar las licitaciones de una manera. ¿Por qué es que empresas realmente de talla mundial no participan en las licitaciones en este país? Eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos. Pero yo decía, no es demagogia, no es un mensaje nacionalista. Esto es, vamos autoridades a defender los intereses de los peruanos. Sobre todo si tú eres el que, cuando hablo tú me refiero al alcalde, la principal autoridad, el ministro, el gobierno central, eres el interesado. Porque las puertas no las ha tocado, entiendo yo, Odebrecht Coboa, se le han tocado los alcaldes de su momento para que les hagan las obras, ojo, a largo plazo. Y el contrato está clarísimo que no ha velado por los intereses de los peruanos. Eso ya se ve así. Y en los actos de corrupción que se han denunciado, ¿no? Que están involucradas estas transnacionales brasileñas, siempre, lamentablemente, se ha visto el interés de la empresa y de los funcionarios que han recibido. Correcto, claro. ¿No? Entonces, yo creo que las sanciones de la justicia peruana contra estas personas también tienen que ser drásticas para que efectivamente no se repita. Giovanni, gracias.